la pantalla? Sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a empezar. Como ustedes saben, todo tema siempre tiene un fin, ¿no es cierto? En este caso, hoy día vamos a ver la parte de la digestión, cómo se digieren las proteínas, cómo se van a absorber y cómo se produce el recambio de estas proteínas. Todo eso vamos a ver y ustedes van a poder describir y vamos a asociar con las diferentes patologías en relación a este tema. Entonces, esto es lo que vamos a llevar hasta donde alcancemos y mañana vamos a continuar. Entonces, vamos a empezar. Como ustedes ya saben, ya han llevado hace tiempo la parte de proteínas. Entonces, de todos modos, aquí les tengo, ustedes que saben que las proteínas es una molécula, ¿no es cierto?, que es un polímero de varios aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos mínimamente tienen que ser para hacer una proteína? 100 aminoácidos, doctora. Muy bien. Entonces, más de 100 aminoácidos ya son las proteínas. Aquí vemos todas las estructuras. Fíjense, ¿pueden ver mi cursor? El cursor, sí, doctora. Ah, ya. Entonces, una estructura proteica puede ser primaria, cuando es una secuencia de aminoácidos, puede ser secundaria, que cuando es la estructura helicoidal, ya deben recordar, y también puede ser dentro de las secundarias, existen las hojas beta plegadas, que es como un acordeón, semejante a un arco de fútbol, y si vemos de perfil es como un acordeón, que está sostenida por los puentes de hidrógeno. La estructura terciaria, como vemos aquí, es una molécula ya plegada que tiene varios tipos de enlaces. ¿Qué enlaces se acuerdan de la estructura proteica? Aparte del peptídico, porque el peptídico es el que une aminoácidos, ¿verdad? ¿Qué otros enlaces forman parte de una proteína? ¿Alguien se acuerda? Enlaces disulfuro. Sí, los disulfuro. ¿Cuáles más? Los enlaces de hidrógeno. Sí, exacto. Entonces son enlaces que son los covalentes, los que forman enlaces verdaderos como el disulfuro que han mencionado, y los no covalentes, que son las atracciones que se dan, que pueden ser los puentes de hidrógeno, pueden ser las uniones hidrófobas, las fuerzas de Van der Waals. Todas esas las uniones salinas también están, ¿no? Todas esas van a ayudar a conformar esta estructura plegada, ¿sí? Que a diferencia de las dos anteriores ya es funcional, ¿no es cierto? Ya tiene una función determinada. Esta, la de abajo, es una estructura cuaternaria. No es porque tiene 4 subunidades, sino es la asociación de 2 o más subunidades. Puede tener 2 unidades, 2 terciarias, 3, 4, 5, y puede llegar incluso hasta 7. Y estas subunidades pueden unirse por uniones salinas, por puentes de hidrógeno, incluso por puentes disulfuro pueden unirse entre varias subunidades. Entonces, como les decía, la estructura terciaria y la cuaternaria ya son funcionales. Las funciones de las proteínas, solo para recordar, tienen función estructural porque van a formar parte de un tejido, ¿no es cierto?, como el colágeno, que es bien importante en los huesos, en los dientes, en el tejido conectivo. Tienen función reguladora porque pueden ser, muchas de las proteínas pueden ser hormonas, ¿no es cierto?, como la hormona de crecimiento o la misma insulina, a pesar de que la insulina tiene 51 aminoácidos, no es tan proteína, ¿no? Es más péptido, pero igual tiene esa función hormonal. También dentro de la función reguladora está, por ejemplo, la proteína P53. ¿Alguien se acuerda qué función cumple la P53? La P53 es la guardiana del genoma, ¿no es cierto? Es la proteína que nos va a colaborar en el proceso de regular el ciclo celular. Por ejemplo, ustedes cuando se exponen al sol,
y sin protector solar. Al día siguiente, ¿qué pasa con la piel? Muchachos, Se empieza ¿qué a pasa? desesperar, Se o le vuelve, empieza, se empieza a descamar, ¿no es cierto? Va a volverse roja, se descama, y esa descamación se produce porque ha sufrido un proceso de apoptosis, ¿no es cierto? Se han muerto las células. ¿Por qué? Porque esa proteína ha producido la apoptosis, ya que la radiación ultravioleta del sol ha producido mutación en su material genético. Entonces, esas células mutadas pueden promoverse a células cancerígenas. Entonces, para evitar ese proceso, esta proteína regula, en este caso, la apoptosis, ¿no es cierto? El ciclo celular de esas células, y produce la apoptosis para que no se vuelvan malignas. También está la función transportadora. Aquí tenemos la hemoglobina. En realidad tiene 4 cadenas, ¿no? Pero aquí es un ejemplo nomás de la función transportadora. Muchas proteínas intervienen en la defensa, como los anticuerpos, ¿no es cierto? Todos el GAM de famoso, ¿no? El IgG, el A, M, D, E. Y la función que es más importante de las proteínas es la función enzimática, es decir, la función catalizadora, porque va a ayudar a catalizar todas las reacciones químicas de síntesis, de degradación, de transformación de moléculas. Entonces, esas son las proteínas, ¿sí? A manera de introducción. Entonces, nosotros, como ven aquí ustedes al centro, tenemos un pool de aminoácidos. ¿Qué es el pool de aminoácidos? Se refiere a que tenemos una reserva de aminoácidos que está en todo el cuerpo. No está específicamente en un compartimento, pero a este pool de aminoácidos es los aminoácidos que tenemos en todo el cuerpo. Estos aminoácidos se aumenta su cantidad por 3 vías, por las 3 que vemos aquí arriba, ¿sí? Por la absorción intestinal, es decir, mediante la dieta, aportamos aminoácidos a nuestro pool. Mediante el recambio, el catabolismo proteico, las proteínas no son eternas, ¿no es cierto? Se van recambiando, y esa degradación de estas proteínas van a formar aminoácidos. Y también por la síntesis endógena, es decir, nuestro cuerpo sintetiza algunos aminoácidos, y también eso es una vía de aporte a este pool de aminoácidos. Así como se sintetizan estos aminoácidos, también van sustrayéndose o utilizándose para diferentes funciones. Obviamente para sintetizar proteínas, para renovar las proteínas que se han degradado, para sintetizar compuestos nitrogenados, ¿no es cierto? Hay muchos compuestos que tienen nitrógeno, por ejemplo, las mismas bases nitrogenadas, la urea, la hemoglobina misma, o sea, las porfirinas, son compuestos que vienen de estos aminoácidos. Y finalmente, el pool de aminoácidos va a ser utilizado para degradar a esos aminoácidos, a lo que se llama catabolismo, ¿no? Se van a degradar, se van a metabolizar en aminoácidos que son glucogénicos, los que sintetizan glucosa, o en aminoácidos que sintetizan acetil-CoA, que son los ketogénicos. Entonces, ese es el movimiento que sufre nuestra cantidad de aminoácidos en el cuerpo. Hay procesos que aportan aminoácidos y otros procesos que sacan o utilizan esos aminoácidos. Entonces vamos a ver ahora cada uno de estos procesos. Vamos a hablar primero de la dieta, las proteínas de la dieta. Estas proteínas, entonces, como ustedes saben, todas las proteínas nos aportan, ¿qué cosa? Nitrógeno. El nitrógeno va a ser una fuente importante de las proteínas. Estas proteínas vamos a tener que comerlas según nuestro peso. Lo ideal es que nosotros podamos comer 1 gramo por kilogramo peso. Es decir, si yo peso 60 kilos, por ejemplo, yo tendré que comer idealmente 60 gramos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay un requerimiento de esa cantidad, porque un porcentaje se va a eliminar por las heces, como de 5 a 10 gramos se elimina. Entonces tengo que comer esa cantidad adecuada, ¿no?
Ahora, estas proteínas las podemos consumir, tanto las de origen animal, fíjense que ya las conocen, el pollo, el queso, la carne, el huevo, son proteínas de alto valor biológico. ¿Qué significa alto valor biológico? Son proteínas que nos aportan aminoácidos esenciales. ¿Y qué son los aminoácidos esenciales? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué eran los aminoácidos esenciales que nos aportan las proteínas de origen animal? Son los aminoácidos que necesitamos o que el cuerpo no produce y son necesarios para el metabolismo. Exacto. Entonces, las proteínas de alto valor biológico son las de origen animal. ¿Y por qué se dice alto valor biológico? Porque tiene aminoácidos esenciales que tenemos que sí o sí comerlos. Las proteínas de origen vegetal que ven a la derecha también tienen aminoácidos esenciales, pero en menor cantidad. Por eso la diferencia, ¿no? Las de alto valor biológico son las de origen animal, pero las de origen vegetal son de menor valor biológico, ¿sí? Tienen menos cantidad, pero tienen también aminoácidos esenciales. Entonces, estas proteínas, si las cocinamos, por ejemplo, o el huevo, si freímos huevo, estas se van a desnaturalizar. ¿Qué es el proceso de desnaturalización? Es una propiedad, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Desnaturalización. ¿Alguien se acuerda? El proceso de desnaturalización es el proceso de pérdida de la estructura. Hemos hablado al principio, ¿no? Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, cuando estas proteínas son sometidas al calor, se desenrollan, por así decirlo, ¿no? Se vuelven de estructura terciaria, que eran con varios enlaces, se convierten en estructura primaria, ya en estructura lineal. Entonces, gracias al calor, esas se desenrollan las proteínas y son fácilmente accesibles a las enzimas, a cortar sus enlaces peptídicos y por lo tanto son fácilmente digeribles. Pero si comemos proteínas sin desnaturalizar o alimentos, proteínas crudas, por ejemplo, no hay problema porque también en nuestro cuerpo va a sintetizar ácidos, ¿no? Como en el estómago, fíjense, en el estómago sintetizamos ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico más o menos está alrededor de 2 al 3 por 3 de pH y por lo tanto esta acidez desnaturaliza. Aquí está el ejemplo, fíjense, es la proteína terciaria y por el efecto del pH o de la temperatura se desenrolla, pierde sus enlaces y se convierte en una proteína primaria, ¿no? De estructura primaria, que ya se ha desnaturalizado. Y esa desnaturalización hace que sea más fácil de cortar sus enlaces, ¿no es cierto? Imagínense aquí unas tijeritas que van a ir cortando, es más fácil cortar una proteína desnaturalizada que proteína que no sea naturalizada, o que sea una proteína terciaria más bien. Entonces, dentro de la digestión tenemos dos tipos de enzimas, las exopeptidasas y las endopeptidasas. Exo, que significa afuera, ¿no es cierto? Y las endo significa adentro. Las exo liberan el último y el primer aminoácido. Fíjense, esta exo libera el primero y esta otra exo de la derecha libera el último aminoácido. En cambio, las endopeptidasas son las que cortan aquí al centro los enlaces peptídicos. Gracias a estas enzimas, entonces, vamos a obtener péptidos pequeños, ¿no es cierto? Y aminoácidos libres. Eso es lo más importante, que podamos obtener aminoácidos para que estos puedan absorberse y ya sean nuestros nutrientes que estamos consumiendo a través de este proceso de digestión. Entonces, aquí tenemos a las enzimas. Vamos a hablar primero de las endopeptidasas. Son estas.
Las endopeptinases está la tripsina, ¿no? La tripsina. Esta tripsina, sobre todo, va a liberar o va a cortar, ¿no es cierto?, a la lisina y a la arginina, ¿ya? A la lisina y a la arginina. Pero va a cortar su lado del lado derecho, por eso se dice del lado C-terminal. Ustedes saben que en una cadena, al lado izquierdo, es el extremo, aquí quisiera escribir aquí, creo que no puedo, el extremo N, y a la derecha es el extremo C, ¿ya? A la izquierda es el extremo N por el grupo amino, y a la derecha es el extremo C por el grupo carboxilo. Entonces, el extremo C está a la derecha y el extremo N a la izquierda. Entonces, ¿qué hace esta tripsina? La tripsina corta al lado derecho, por eso aquí dice C-terminal, al lado derecho de la lisina y de la arginina, ¿ya? Y la quimotripsina, que es otro de las enzimas digestivas, va a cortar también a la derecha, pero de estos 3 aminoácidos, de la fenilalanina, de la tirosina y del triptófano, ¿ya? Del triptófano de los 3. Finalmente, la pepsina, que es el aminoácido, la enzima que también es una endopeptidasa, esta corta a la izquierda, ya no a la derecha, porque es N-terminal. Corta a la izquierda de los mismos aminoácidos, fenilalanina, tripsina y tirosina, ¿ya? Tirosina y tripsina. Esas son las 3 enzimas digestivas: tripsina, quimotripsina y pepsina. A las exopeptidasas, por ejemplo, bueno, este cianógeno de bromida, ese es un compuesto químico que no interviene en la digestión como tal, pero que libera la metionina que se encuentra en el extremo C-terminal, ¿ya? Esa parte. Pero sí tenemos 2, incluso hay una más, 2 exopeptidasas, que tenemos la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. La carboxipeptidasa hay 2 tipos, la A y la B, ¿ya? La A, sobre todo, libera, si es carboxi, ¿a qué lado libera? ¿A la derecha o a la izquierda? Derecha. Derecha, ¿no? Libera entonces la carboxipeptidasa a la derecha, que siempre y tanto hayan aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son los aminoácidos aromáticos? ¿Se acuerdan? Sí, es fenilalanina, Exacto. triptófano y tirosina. Y la tirosina, muy bien. Entonces, esta carboxipeptidasa, siempre y tanto haya fenilalanina, tirosina y triptófano a la derecha, va a cortar, ahí va a liberar esos aminoácidos. En cambio, la carboxipeptidasa tipo B también libera al último aminoácido, al aminoácido de la derecha, pero de la lisina y de la arginina, siempre y tanto sea lisina y arginina. Si son otros aminoácidos, por ejemplo, qué sé yo, prolina, cisteína, valina, no los va a liberar, solo va a liberar la a aminoácidos aromáticos y la B solo a la arginina y a la lisina. En esta lista me falta como la aminopeptidasa, ¿ya? Aminopeptidasa, le van a aumentar, aminopeptidasa. La aminopeptidasa, como su nombre dice, libera al primer aminoácido, es decir, al aminoácido del extremo del lado izquierdo, ¿ya? Esa es la aminopeptidasa. Entonces, mediante todos estas enzimas, vamos a poder cortar a los aminoácidos, a las proteínas. Fíjense en este cuadrito, es una cadena peptídica. Fíjense, bueno, aquí debe estar a la derecha, el cuadrito es el extremo C, que es la carboxipeptidasa. Aquí está una quimotripsina que va a ir liberando. Y aquí está, fíjense, la aminopeptidasa, hay varias enzimas que gracias a su acción de cortar los enlaces peptídicos, liberan estos aminoácidos libres
y estos ya van a poder absorberse. Aquí hay una pregunta, ¿cuál será el rendimiento de la digestión de este péptido? Esto quizás lo han visto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, por ejemplo, si fuera una aminopeptidasa, rompe a ese primer aminoácido, lo va a romper, ¿no es cierto? Si fuera una carboxipeptidasa, puede romper aquí, pero siempre y tanto hemos dicho que sean aminoácidos aromáticos, que sean arginina o lisina. En este caso es la treonina, entonces no la rompe. Y luego la tripsina, ¿no es cierto? La tripsina, ¿a qué aminoácidos rompía? A la arginina y a la lisina, ¿no? La arginina, si recuerdan, está con R, es decir, que rompe aquí a la derecha de la arginina, y a la lisina, que es la letra K, que también rompe a la derecha de la letra K. Ahí le van poniendo ustedes unas rayitas de clivaje, es decir, que se está rompiendo esos dos. Y la quimotripsina, que rompe a la fenilalanina, a la derecha también, ¿no? A la derecha de esta F, luego va a romper a la derecha del triptófano, ¿no es cierto? Y también romperá a la derecha de la tirosina, pero en este caso no la tenemos. La tirosina se abrevia con la letra Y, ¿no es cierto? Entonces no está aquí. Y la pepsina, que rompe también a la izquierda de los mismos, ¿no? A la izquierda de la fenilalanina, aquí una rayita, a la izquierda del triptófano, ahí le van a poner otra rayita a la izquierda, y de esa manera van a poder observar que se van a ir liberando aminoácidos libres. Obviamente no se rompe por completo la proteína, porque siempre quedan péptidos que se van a eliminar en las heces, pero la mayor parte de los aminoácidos pues se llegan a absorber. Entonces, ese es el proceso de digestión, ¿sí? Ahora vamos a la absorción, al proceso de absorción. ¿Cómo se absorben estos aminoácidos? Una vez que se han liberado esos aminoácidos, pueden absorberse mediante 3 mecanismos. Uno es por el cotransporte con el sodio, ¿no es cierto? Otro es mediante el glutatión, que es un tripéptido, y el tercero es específicamente por proteínas transportadoras que son específicas para determinados aminoácidos. Entonces veremos el cotransporte. Fíjense que los aminoácidos se absorben cuando hay presencia del sodio. Entonces esta proteína ayuda a transportar los dos, tanto el aminoácido como el sodio a la vez. Ingresan dentro de la célula y el sodio, fíjense, sale mediante la bomba de sodio-potasio ATPasa, va a salir y va a estar nuevamente disponible para volver a introducirse en la célula con otro aminoácido, ¿no es cierto? Y ese aminoácido, una vez que ha llegado a esta célula del intestino, entonces va a pasar a la sangre para poder transportarse y llegar a los distintos tejidos. Entonces hay otra proteína que ayuda en el transporte de este aminoácido hacia la sangre, ¿no? Entonces es el cotransporte, que se transporta con el sodio, con este sodio. El segundo mecanismo de absorción es mediante proteínas transportadoras. Fíjense aquí en colorcito verde, en color rojo, están nuestras proteínas, nuestras peptidasas, ¿no es cierto?, que rompen a las proteínas en moléculas más simples, que es lo que acabamos de ver la digestión, y de esa manera vemos los aminoácidos libres. Entonces aquí, en la franja rosada que viene a ser nuestra membrana, se encuentran nuestras proteínas transportadoras o transportadoras específicas de aminoácidos, pueden ser incluso de dipéptidos, y son transportadores que ayudan a la absorción de determinados aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, pueden transportar aminoácidos específicamente de carga positiva.
pueden transportar aminoácidos de carga negativa o pueden transportar también específicamente aminoácidos de carga neutra. Entonces, de esa manera pueden absorberse todos los aminoácidos, ¿ya? Se pueden absorber. Esta es la tercera forma de transporte, el glutatión. El glutatión, les he mencionado que es un tripéptido, ¿no es cierto? Un tripéptido, y este tripéptido está formado por 3 componentes: el ácido glutámico, glutamato, la cisteína y la glicina. Estos 3, entonces, para poder ayudar al ingreso de un aminoácido al proceso de absorción, se separan. Fíjense, se separa en glutamato y en cisteína y glicina. El glutamato es el que capta a este aminoácido que está afuera y lo ingresa. Fíjense, entra en pareja el glutamato con el aminoácido, y la cisteína y la glicina se quedan en forma de dipéptido. Por un lado, el glutamato va a liberar el aminoácido a la parte interna de la célula y luego nuevamente queda libre, ¿no es cierto? Hay un proceso intermedio donde se forma la oxoprolina, pero luego nuevamente se forma el glutamato. Este glutamato, una vez que ya ha liberado al aminoácido, lo que hace es captar nuevamente a sus compañeros, ¿no es cierto? En este caso, la cisteína y la glicina, se rompe el enlace, se libera cisteína por un lado y glicina por el otro, y el glutamato nuevamente capta la cisteína, capta la glicina y nuevamente forma el glutatión, ¿ya? Entonces, de esa manera va a poder intervenir en el proceso de absorción. El glutatión no solamente va a funcionar para eso. No sé si recuerdan su otra función. Su otra función de este glutatión va a ser el de ser antioxidante, ¿ya? Ese va a ser antioxidante. Un ratito, voy a decir. Un ratito, les voy a estar esperando. Ya, continuamos entonces. Ya. Entonces, les decía, el glutatión, entonces, aparte de cumplir la función de ayudar al proceso de absorción de los aminoácidos, también tiene una función antioxidante. Ayuda a disminuir el peróxido de hidrógeno, que puede afectar a la membrana del eritrocito, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera provocar que la membrana sea inestable, se rompa la membrana y de esa manera se forme se reviente el eritrocito. Y al reventarse el eritrocito se dé una anemia hemolítica, ¿no? Entonces también esa es la otra función del glutatión. Ya, entonces ya hemos visto la primera parte, que es la absorción y la digestión y la absorción, ¿no? Ahora vamos a entrar al segundo punto, que es el catabolismo proteico. El catabolismo proteico, ustedes ya saben que es el proceso de degradación, ¿no es cierto? De degradación. Y nosotros normalmente hacemos un recambio de las proteínas más o menos del 1 a 2%. De todas nuestras proteínas vamos cambiando, vamos renovando esas proteínas. Ahora todo va a depender de la vida de esa proteína, ¿no es cierto? Eso puede variar
según la función que cumpla. Por ejemplo, la hemoglobina va a recambiar pues en los 120 días que vive el eritrocito, ¿verdad? De igual forma, algunas proteínas hepáticas pueden sintetizarse, pueden vivir pocos días, por ejemplo, en procesos inflamatorios. Entonces, todo depende de la función que cumplan. Y según eso se van catabolizando, es decir, se van degradando. De esos aminoácidos, fíjense, de estas proteínas que empiezan a degradarse, se recuperan aminoácidos. El 75% de esos aminoácidos se van a reusar, se van a utilizar para otras funciones. Ya hemos dicho hace rato, ¿para qué se usan? Para sintetizar otras proteínas, para sintetizar compuestos nitrogenados o simplemente se catabolizan y se convierten en glucosa o en acetil-CoA, ¿ya? Entonces, pero el 75% van a reciclarse. El exceso que tengamos de aminoácidos, porque a veces tenemos dietas hiperproteicas, ¿no es cierto?, puede degradarse en urea, ¿no? Y la urea es una forma no tóxica de eliminar el amoníaco, el amonio, ¿no es cierto? El nitrógeno que está en forma de amonio o amoníaco es tóxico para el sistema nervioso central. Entonces, es importante eliminar esa urea, ese amoníaco en forma de urea, o eliminarlo en forma de sales de amonio por la orina. Ahora, este catabolismo puede ser de dos tipos, ¿ya? Puede depender de ATP o puede ser independiente de ATP, es decir, no requerir energía para que se degrade. En el caso del catabolismo que es independiente de ATP, es decir, que no requiere ATP, es utilizado para, sobre todo, degradar estas proteínas que están afuera, que son las proteínas extracelulares. Estas van a ingresar por endocitosis dentro de vesículas y se van a dirigir al lisosoma. Estos lisosomas van a contener enzimas, proteasas, que son las denominadas catepsinas, con las que van a romper esos enlaces peptídicos y van a degradar a la proteína, ¿ya? Entonces, para que recordemos, este proceso no requiere ATP. ¿Quiénes se degradan? Proteínas extracelulares y también las que son intracelulares, pero que tienen una larga vida, ¿no? Que son de largo aliento, por así decirlo, ¿no? Ese es el catabolismo proteico que no requiere ATP. Dentro de estas también vamos a hablar, por ejemplo, de las cialoproteínas, ¿ya? Las cialoproteínas son estas proteínas que están unidas a una cadena de oligosacáridos. Son como glucoproteínas, más o menos, ¿no? Entonces, estas cialoproteínas, fíjense este rombito que tiene en el extremo, ese es el ácido ciálico, por eso se llaman cialoproteínas. Estas cialoproteínas, cuando tienen ácido ciálico, tienen baja afinidad a los receptores para que puedan ingresar y puedan llegar a los lisosomas. Entonces, lo que ocurre es que tienen que tener un clivaje intermedio, ¿no es cierto? O sea, es decir, que tiene que haber una ruptura de estos enlaces y liberar el ácido ciálico. Una vez que han liberado ese ácido ciálico, fíjense, ya los receptores son capaces de reconocer a estas cialoproteínas, captarlas y unirlas. Una vez que se unen al receptor, esto se internaliza en forma de vesículas y de esa manera luego llegan a los lisosomas y se degradan por completo. Entonces, las cialoproteínas también se catabolizan mediante los lisosomas, pero necesitan liberar el ácido ciálico terminal, ¿no es cierto?, que tiene su cadena de oligosacáridos. Ese es el catabolismo proteico que no requiere ATP. El catabolismo proteico que sí requiere ATP es el de la ubiquitina, ¿ya? O es dependiente de ATP. ¿Dónde se realiza este proceso? En el citosol.
y también en el proteasoma. Entonces, este proceso sobre todo es utilizado para degradar proteínas que están dentro de las células, las intracelulares que tienen vida media o vida corta, porque las de vida larga era mediante los lisosomas, que hace rato hemos visto, ¿verdad? Y también degradan a proteínas anómalas, ¿no? Las que están mal formadas también se degradan mediante este proceso. Entonces, ¿qué ocurre en este proceso? En este proceso ocurre el proceso de ubiquitinización, ¿ya? Es decir, ¿qué hace la ubiquitina? Marca, la ubiquitina es como si le pusiera un sello a las proteínas que se van a degradar, las marca para que éstas se puedan degradar. Entonces, sobre todo, fíjense aquí en esta partecita, las que tienen grupo N-terminal van a, con estos aminoácidos, ayudan al proceso de ubiquitinización. Por ejemplo, las proteínas que terminan en metionina o en serina van a tardar en este proceso. En cambio, las que tienen asparagina o arginina como aminoácido N-terminal, va a ser más rápido el proceso de degradación proteica. De igual forma, las proteínas que tengan secuencia PEST, ¿qué significa PEST? Es de prolina, E de ácido glutámico, S de la serina y T de la treonina. Esa secuencia prolina, glutamato, serina y treonina también van a producir el proceso de degradación rápida, ¿ya? Van a ayudar al proceso de degradación. Entonces aquí observamos, fíjense, en rosadito está la ubiquitina. Esta ubiquitina tiene dos componentes, por así decirlo, ¿no? Dos componentes. Una es la fracción E1, donde esta fracción E1 se une a la ubiquitina gracias a un ATP. Fíjense que está el ATP. Este ATP, esa energía va a ser utilizada para unir la fracción E1 a la ubiquitina. Esta fracción E1 se une a la ubiquitina y asociado con el AMP va a ayudar a unir la fracción E2. Entonces la E1 sale y la E2 la reemplaza. Entonces la ubiquitina ya está unida a la fracción E2. Y la fracción E3 es la que reconoce a la proteína que se tiene que degradar y le transfiere esta fracción E3, le transfiere a esa proteína a la ubiquitina. Por lo tanto, sale la E2 y la E3 le transfiere la proteína a la ubiquitina. Entonces esa proteína ya está marcada, ya está ubiquitinizada. Una vez que la proteína ya está con la ubiquitina unida, es reconocida por el proteasoma. Y en este proteasoma, pues empiezan a cortarse todos los enlaces peptídicos para producir los aminoácidos libres, ¿sí? Entonces ese es el proceso. Para estas tres, entonces, para este proceso de ubiquitinización, vamos a requerir a las fracciones E1, E2 y E3, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver una aplicación. Existen varias enfermedades, de esas ustedes las deben conocer. Tenemos enfermedades que se asocian a una alteración de este proceso de ubiquitinización. Por ejemplo, está la enfermedad de Angelman, ¿no es cierto? Que es una enfermedad más que todo genética, ¿no? Que hay una alteración a nivel del cromosoma 15. Luego tenemos la enfermedad de Hippel-Lindau, von Hippel-Lindau, que es la que tenemos aquí en el esquemita, ¿no? Fíjense en esta gráfica, podemos observar que va a haber una variación, va a haber una mutación del gen BHL, que es el que va a producir una ubiquitinización anormal,
¿ya? Entonces, eso va a producir una alteración en el factor inhibitorio de la hipoxia o por hipoxia, hace que se acumule el IF1 y el IF2, y eso va a promover en estos pacientes de von Hippel-Lindau un proceso de angiogénesis, es decir, van a crecer mayor cantidad de capilares, ¿no es cierto? Va a haber una angiogénesis, va a alterarse el transporte de la glucosa, ¿no es cierto? Va a alterar la proteína GLUT. Y sobre todo lo que es más representativo es que va a haber una proliferación celular, ¿no es cierto? Una proliferación celular porque se va a alterar este factor de crecimiento tumoral. Entonces va a haber una proliferación celular. Y esto se asocia a esta enfermedad, ¿no? A la enfermedad de von Hippel-Lindau. Luego también tenemos el Alzheimer y el Parkinson, que son enfermedades que ya las conocemos, que probablemente una de sus causas sea esta alteración en este proceso de ubiquitinización, ¿ya? Entonces esas son las dos patologías las 4 enfermedades asociadas a este proceso. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? Hemos visto la digestión de las proteínas. En esta digestión hemos dicho que intervienen tanto las endopeptidasas como las exopeptidasas, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las endopeptidasas? Eran 3, no se van a olvidar: la tripsina, la quimotripsina y la pepsina. Y dentro de las exopeptidasas están 2, ¿no es cierto? Las carboxipeptidasas, la A y la B, y la aminopeptidasa, que era la que liberaba el primer aminoácido. En cambio, las carboxi liberan al último. Pero hemos dicho que siempre y tanto sean aminoácidos aromáticos para la A o arginina y lisina para la B, ¿no es cierto? Luego hemos hablado de la absorción, que hay 3 mecanismos: uno de cotransporte con el sodio, que ingresa el aminoácido junto con el sodio necesariamente; otro con el glutatión, donde también se llama el ciclo del glutamato, ¿no es cierto? Donde el glutamato es el que capta ese aminoácido para que pueda entrar a las células; y el otro es de las proteínas específicas que transportan aminoácidos tanto ácidos, que son los aminoácidos de carga negativa, aminoácidos neutros, que son los que no tienen carga, los switterions, ¿no es cierto? Y los aminoácidos básicos, que son los aminoácidos de carga positiva. Entonces, son específicas para determinados aminoácidos, esas proteínas transportadoras. Luego hemos visto el catabolismo proteico, es decir, el proceso de degradación, que hemos dicho que ¿por qué se degrada? Porque tiene que renovarse esas proteínas, y más o menos degradamos de 1 al 2% de nuestras proteínas en todo nuestro cuerpo. Y sobre todo existen proteínas que se degradan de manera a través de los lisosomas por mecanismos que son independientes del ATP. Y también habíamos hablado de las sialoproteínas, ¿no es cierto? Que son las que se van a degradar mediante estas vías que son las independientes de ATP, y que utilizan el lisosoma, ¿no es cierto? Y que necesitan entrar a las células por endocitosis y luego degradarse a través de los lisosomas. En cambio, en las vías dependientes de ATP, hemos hablado de la ubiquitina, que tiene esas sus tres fracciones, ¿no es cierto? La E1, la E2 y la E3, que es la última es la que nos ayuda a transferir la ubiquitina a la proteína para que sea reconocida y sea marcada para que se degrade en el proteasoma. Y de esa manera, pues, se produzca su eliminación. Existen alteraciones de esta vía que pueden ser causantes de algunas enfermedades, como la enfermedad de von Hippel-Lindau, donde hay un exceso del factor IF, ¿no es cierto? También el síndrome de Angelman, que está asociado al cromosoma 15,
y el Alzheimer y el Parkinson también, que puede que tengan además un componente alterado, ¿no? En el proceso de ubiquitinización. Entonces, con eso hemos visto lo referente al catabolismo proteico. Entonces, mañana vamos a ver, para darles un adelanto, mañana vamos a ver la parte del metabolismo propio de los aminoácidos, los procesos de desaminación, de transaminación. Vamos a hablar de las enzimas que son importantes para eliminar el amoníaco, porque hemos dicho que es un compuesto tóxico. Vamos a ver el ciclo de la urea, cómo se sintetiza el ciclo de la urea y qué alteraciones pueden estar asociadas, como las hiperamonemias, ¿no es cierto? Van a estar asociadas cuando tenemos un exceso y cómo se daña el sistema nervioso, cómo se afecta el ciclo de Krebs con estos procesos de hiperamonemia. Entonces, es lo que vamos a ver mañana. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, duda? ¿Nada? ¿Todo ha quedado claro o no se ha entendido nada? Estaba claro, doctora. Ya. Bueno, espero que hayan entendido algo. De todas formas, cualquier duda, pregunta, siempre estoy dispuesta a que me la hagan, ¿ya? Entonces, quedaremos en el horario de las clases en la noche, que sea de 8 a 9, ¿ya? Y el mismo link, si no me equivoco, el link no se desactiva, ¿verdad? Entonces, el mismo link es el que van a entrar en la noche. Los viernes, como es viernes y quizás tengan alguna actividad, los viernes pasaremos en la hora normal porque yo tengo libre en el laboratorio, o sea, no tengo mucha actividad el viernes en la mañana. Entonces, en la mañana pasamos los viernes normal, el horario normal de 9 a 10, ¿no es cierto? La clase. Y después todas las noches de 8 a 9. Solo hoy hemos empezado a las 9. A su compañero le había dicho que de 9 a 10, pero creo que es un poquito tarde, ¿no? Y quizás tienen que hacer sus tareas o alguna actividad. Entonces, en eso quedamos. No sé si está bien. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora, está bien. Ya. De todas formas, yo creo que el doctor me va a comunicar cualquier cosita